Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Kate es, sin lugar a dudas, uno de los hombres más valientes y resistentes que he conocido. No habla mucho, apenas lo suficiente para mantener una conversación, lo cual me deja a mí con la responsabilidad de relatar ahora su extraordinaria historia. Antes de empezar, quiero ser sincero, si te cuesta creer este relato, lo entiendo. Pero te prometo, por la tumba de mi abuela, y no, ella todavía no ha muerto, que cada palabra es cierta. He recopilado esta historia a través de charlas con su esposa, sus amigos y un buen número de personas del pueblo. Debo aclarar que, en realidad, el propio Kate no fue gran fuente de información. De hecho, solo me habló una vez, y lo único que dijo fue lo siguiente. Mi papá solía decir, ¿no tienes nada que hacer? No hagas nada, ¿no tienes nada que decir? No digas nada. Eso fue todo lo que obtuve de él. Con los retazos que he reunido, que de por sí son bastante extraños, decidí convertirlo todo en un libro. La historia se adentra en la política de un pueblo pequeño, en las complejidades de la vida comunitaria y en las acciones de un hombre de inteligencia promedio que, enfrentado a decisiones imposibles, optó por tomar la justicia en sus propias manos. Ten en cuenta, eso sí, que esta es en gran medida mi interpretación. Como Kate no habla mucho, dependí en gran medida de su esposa, quien se abrió bastante, principalmente porque le di un par de miles de dólares para ayudar a cubrir algunos gastos legales en ese momento. Esta historia comienza cuando Kate y su esposa vivían en un pueblo pequeño y aislado de unas 25,000 personas, criando a sus 3 hijos, Teresa, de 15 años, Dylan, de 14, y Liam, de 12. Kate trabajaba como mecánico, mientras que su esposa tenía un empleo en la concesionaria de autos más grande del pueblo. El dueño de dicha concesionaria era un matón de la vieja escuela con aspiraciones de convertirse en el próximo alcalde, y era el principal candidato después de que los otros contendientes se retiraran misteriosamente, alegando motivos personales. Mientras tanto, el periódico local, que durante mucho tiempo había ignorado la historia de Kate, pertenecía a un hombre que mostraba con orgullo una calcomanía de la misma concesionaria en la parte trasera de su coche. En cuanto a mí, soy Alan, reportero para el Melbourne Times, con base en la capital del estado. Habiendo sufrido acoso escolar en mi infancia, probablemente me habría sentido atraído por la lucha de Kate al estilo David contra Goliat, incluso si no fuera una historia tan fascinante. Pero lo es, y por eso estoy aquí ahora. Permíteme llevarte al punto en que las cosas comienzan a desmoronarse. Ella estaba acostada en la cama de un motel, con la cara enterrada en la almohada, intentando sofocar sus reacciones mientras Brian terminaba. La almohada también ayudaba a enmascarar su expresión, lo cual era un alivio, porque fingir la agotaba. El peso de él presionaba su cuerpo, dificultándole respirar. Mientras yacía allí, recordó cómo habían comenzado las cosas entre ellos. Al principio, la emoción de algo nuevo le producía una genuina ilusión, pero ahora la rutina y la falta de un romance real la dejaban vacía. Brian no era un mal amante, simplemente suficiente. Sin embargo, sus apresurados encuentros en el motel distaban mucho de la escapada apasionada que ella había imaginado cuando empezó la aventura, hacía 7 meses. Pensaba que Brian sería radicalmente distinto a su esposo, Kate, pero en realidad las diferencias físicas no eran tan impresionantes como había esperado. La novedad se esfumó rápido y, sin una base de intimidad o romanticismo, su tiempo juntos se sentía mecánico. Aún así, se decía a sí misma que tuviera paciencia, tal vez con el tiempo Brian le ofrecería las cenas a la luz de las velas y los momentos significativos que tanto ansiaba. No lo amaba, al menos no todavía, pero se aferraba a la idea de que podría llegar a amarlo. 3 cosas la carcomían: primero, la culpa; segundo, la desaprobación que sabía que recibiría de sus estrictos padres cristianos; y tercero, la negativa de Brian a divorciarse de su esposa hasta que asegurara su posición como alcalde. Por ahora, eso significaba que tenía que conformarse con momentos robados y encuentros apresurados en vez de las noches románticas que anhelaba. A medida que su pasión se extinguía, su culpa se volvía más pesada. Cuando Brian se apartó de ella para vestirse, se desarrolló la misma rutina de siempre: él saldría primero y luego ella esperaría una hora antes de irse, para que nadie los viera juntos. Mientras la besaba para despedirse y se dirigía a la puerta, lo detuvo. «Revisa afuera primero», dijo, con la voz entrecortada por la ansiedad.
Asegúrate de que no haya nadie que conozcamos. Brian corrió la cortina para echar un vistazo, pero la soltó rápidamente, con un atisbo de alarma en la cara. Abigail, hay un tipo sentado en el cofre de tu coche. Me vio y ahora me está mirando fijamente. El pánico la invadió mientras se levantaba de la cama de un salto y se asomaba tras la cortina. Se le heló el estómago. Es Kate, mi esposo, susurró. ¿Cómo se enteró? No estoy lista para enfrentar esto todavía. Podría arruinarlo todo. A Brian no le importó. Se rió con indiferencia. En este pueblo, los periódicos no lo van a tocar. Saben que no deben publicar nada malo de mí, no cuando gobernaré las cosas durante la próxima década. Demonios, podría incluso apuntar a la política estatal. Ella no estaba tan convencida. ¿Y si le cuenta a tu esposa? Preguntó, con la voz temblorosa. Esto no es bueno. Brian se encogió de hombros. Yo me encargo. No te preocupes. Si acaso, esto podría ser bueno. Siempre estás diciendo que no pasamos suficiente tiempo juntos, tal vez ahora que lo sabe, las cosas cambien. Antes de que ella pudiera responder, Brian se inclinó para besarla una última vez y salió por la puerta. Ella apenas separó la cortina para mirar. Kate seguía sentado en el cofre, con los ojos fijos en los suyos a través del cristal. La culpa le retorció el estómago mientras sus miradas se encontraban. Esperó, con el corazón palpitando, sin saber qué pasaría después. Luego escuché la voz de Brian elevarse desde fuera. Con curiosidad y algo de aprensión, eché otro vistazo. Brian estaba inclinándose sobre Kate, quien no se movía de su lugar en el cofre de mi coche. Los ojos de Kate se encontraron con los míos a través de la ventana, inmóviles e imperturbables. Entré en pánico y corrí al baño. Me quedé bajo la ducha hasta que el agua se puso helada, con la esperanza de limpiar la culpa que me carcomía. Después de vestirme, dudé antes de volver a mirar por la ventana. Brian llamó poco después. ¿Qué tan rápido se fue tu esposo después de que hablé con él? No lo sé, respondí, con voz tensa. No he mirado desde que te fuiste. Bueno, sigue ahí, informé al asomarme. Brian sonaba perplejo. Es extraño. Mis tácticas habituales siempre funcionan. Le dije las verdades de la vida, le expliqué los riesgos para su salud si se interponía y lo inútil que sería intentar detenernos. No te preocupes, Abigail. Pronto oscurecerá, quédate tranquila. Enviaré a un par de mis muchachos para hablar con él. Fiel a su palabra, cerca de una hora después, hubo un golpe fuerte en la puerta de mi habitación de motel. Cuando la abrí, Peter y Carl, dos de los empleados más corpulentos de Brian, estaban ahí, sujetando cada uno a Kate de un brazo. Eran tan fornidos que los pies de Kate apenas rozaban el suelo al entrar. Kate me miró con una expresión inquietantemente serena. No pude sostenerle la mirada y me dispuse a salir de la habitación. Pero el sonido sordo de un puñetazo chocando contra la carne me detuvo en seco. Instintivamente, me giré. Carl seguía sujetando a Kate mientras Peter acababa de propinarle un golpe que le sacó el aire. Kate, todavía inmovilizado, se incorporó lentamente y sus ojos volvieron a clavarse en mí. El peso de su mirada era insoportable. Huí de la habitación con un nudo en la garganta. De camino a casa, compré comida para llevar. Mi mente iba a 1000 por hora. Cuando llegué, los niños me bombardearon con preguntas sobre el paradero de su padre y por qué no contestaba el teléfono. No tenía respuestas. Esa noche apenas dormí y, a la mañana siguiente, cuando salí hacia el trabajo, Kate seguía sin aparecer. Brian tampoco se presentó en la oficina, y yo no me atreví a preguntarle a Peter o a Carl. Al llegar a casa esa tarde, encontré la casa vacía. Me entró pánico y llamé a Teresa y a Dylan, pero sus teléfonos iban directo al buzón de voz. Esperé angustiada hasta después de cenar, cuando oí un coche entrar al camino de entrada. Corrí hacia la ventana y vi el coche de mis padres, del que bajaban mis hijos. Entraron, seguidos de cerca por mi madre y mi padre. Sin rodeos, mi madre empezó. Abigail, ¿por qué no nos dijiste que Kate estaba en el hospital? Yo no lo sabía,
balbuceé, apenas en un susurro. Cayó un silencio sobre la habitación. Sentí el peso de sus miradas. Finalmente, mi padre rompió el silencio. Tal vez no lo sabías, dijo con un tono cortante, pero el hecho de que no corras hacia allá o ni siquiera preguntes por qué está en el hospital demuestra que esto no te sorprende. Sus palabras cayeron como un martillo. No supe qué responder. Me hundí en una silla, incapaz de sostener la mirada de nadie. La verdad estaba escrita en mi rostro. Mi culpa gritaba con más fuerza que cualquier palabra en ese silencio. Tras un minuto, corrí a mi habitación con lágrimas quemándome los ojos. Abajo, podía escuchar a mis padres preparando la cena para los niños. Mi madre trataba de convencerme de salir de vez en cuando, pero me quedé encerrada hasta que la casa quedó en silencio. Finalmente, bajé. El murmullo de mis hijos se detuvo de golpe cuando entré en la habitación. ¿Han cenado? Intenté sonar normal. Ellos me miraron, sus expresiones cargadas de reproche. Finalmente, Teresa rompió el silencio. Mamá, dijo con la voz temblorosa, ¿sabes cómo se lastimó papá, verdad? No tenía idea de que estaba en el hospital, respondí, con la voz temblando. Pero mi falta de una verdadera negación flotaba en el aire, y todos, incluso el pequeño Liam, entendieron lo que significaba aquel silencio. Liam comenzó a sollozar y corrió a abrazarme. ¿Qué pasa, cariño? Le pregunté, con la voz quebrada. Me duele ver a papá tan lastimado, dijo Liam, con sus manos aferradas a mí. Describió las lesiones de Kate con dificultad, costillas rotas, una nariz destrozada y moretones que cubrían su rostro de negro y azul. Un escalofrío de horror me recorrió al darme cuenta de lo que había permitido que sucediera. Dylan rompió el silencio. ¿Por qué heriste a papá, mamá? ¿Qué te hizo? Sus palabras me atravesaron. No me hizo nada, respondí de inmediato, pero mi voz carecía de convicción. Poco a poco comprendí que mi incapacidad de negar mi implicación equivalía a reconocer mi culpa. Me culpé a mí misma. Cada parte de ello era mi culpa. Mandé a los niños a la cama y alcé la botella. Bebí hasta casi no sentir nada, intentando acallar la aplastante culpa. Al día siguiente en el trabajo, Brian evitó cualquier mención de Kate y, en su lugar, me propuso reunirnos en nuestro motel de siempre para hablar de las cosas. Frustrada, acepté. Cuando llegué, intentó iniciar la intimidad, pero le grité, obligándolo a detenerse. Encogiendo los hombros, desestimó mis preocupaciones por Kate y no mostró empatía alguna. Enfurecida, salí. De vuelta en la oficina, apenas nos dirigimos la palabra. La tensión era insoportable. Aquella noche no me preocupé demasiado cuando mis padres llegaron tarde con los niños, pero la frialdad en su semblante dolía. Mis hijos respondían a mis preguntas con monosílabos, y cada conversación se paralizaba cuando yo entraba en la habitación. El día siguiente fue igualmente tenso, y al caer la noche me senté a la mesa de la cocina, absorta en pensamientos, intentando averiguar cómo arreglar el desastre que había creado con mis hijos. Estaba tan ensimismada que casi no noté cuando regresaron y empezaron a preparar la comida a mi alrededor. No fue hasta que Teresa colocó un plato frente a mí que comprendí lo que hacían. Comí sola en la mesa mientras ellos se sentaban frente al televisor. Sus miradas acusadoras eran más de lo que podía soportar. ¿Qué les estaría diciendo Kate? Me aterraba la respuesta. Al día siguiente volví a casa tras otro día gélido en el trabajo y encontré la casa llena de actividad. Mi madre me recibió en la puerta con tono cortante. ¿Vas a alimentar a tus hijos hoy? Claro, madre, respondí, pero ella me interrumpió con la mirada antes de girarse para marcharse. La vi de reojo mientras Liam subía las escaleras con un plato de galletas con queso. Nada de comida arriba, dije, aunque sonó casi sin fuerza incluso para mí. Entonces lo comprendí, Kate estaba en casa. Me puse a cocinar la cena, aunque mis ojos se desviaban una y otra vez hacia las escaleras, como si fueran una barrera entre yo y el resto de la casa. A cada momento, uno o dos de los niños iban y venían de la planta alta, donde se encontraba Kate. Cuando la cena estuvo lista, Teresa llevó su plato arriba sin decir nada.
mientras me sentaba a la mesa con los otros niños, Liam preguntó con voz inocente. Si papá no te hizo nada, ¿por qué lo lastimaste? ¿Por qué no hablas con él? Me quedé en blanco, no tenía respuesta. Antes de que pudiera reaccionar, Teresa empezó a explicarle suavemente a Liam que era la culpa. El peso de todo aquello fue demasiado para mí. Aparté mi plato a medio comer y salí de la casa, caminando sin rumbo por horas. Cuando al fin regresé, la casa estaba en silencio, los niños ya dormidos. Subí en silencio. Necesitaba algunas cosas del dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta y eché un vistazo. Kate dormía de costado, de cara a la puerta. Su rostro hinchado, las tiras blancas sobre su nariz y el sonido de su respiración dificultosa me impactaron. Aquella escena me estremeció. Reuní lo que necesitaba en silencio y me fui al cuarto de invitados del otro lado del pasillo. Más tarde, regresé con la intención de susurrarle una disculpa, pero al ver que Kate tenía los ojos abiertos, mirándome directamente, me faltó valor y salí corriendo de nuevo, incapaz de enfrentarlo. Esa noche di vueltas en la cama, sintiendo como si su mirada atravesara las paredes. Cuando la aventura con Brian se había vuelto seria, había anticipado algún conflicto con Kate, pero siempre lo vi como un problema hipotético y lejano. Ahora era real y mucho más doloroso de lo que imaginé. La mañana siguiente, presioné a Brian para que dejara claro cuando pensaba divorciarse de su esposa. Su respuesta fue brusca y despectiva: no habría divorcio, ni reconocimiento de nuestra relación, hasta después de las elecciones. Si yo quería divorciarme de Kate, tendría que ocuparme sola. Me ofreció promesas vagas de apoyo financiero y unos días libres, pero dejó claro que lo demás dependía de mí. Aquella revelación me dolió. ¿Acaso solo era un pasatiempo para Brian? No lo sabía a ciencia cierta, pero mi situación no dejaba mucho margen a dudas. Aún con mis sospechas, seguí adelante con mi plan. Tomé días libres para consultar a un abogado, arreglé que redactaran los papeles del divorcio y que se los entregaran a Kate tan pronto estuvieran listos. El abogado me aseguró un acuerdo justo: la custodia principal de los niños, visitas razonables para Kate, manutención, pensión alimenticia y el derecho a quedarme en la casa hasta después de las elecciones. Mientras tanto, la siguiente fase de esta historia se desarrolló en la concesionaria donde trabajábamos Brian y yo. Para entender lo que pasó, necesitas conocer la distribución del edificio. Al frente, un amplio salón de exhibición, que en la parte trasera, 4 oficinas con paredes de cristal separadas por muros sólidos. A la derecha estaba la oficina de Brian, luego la mía, y después las de la administradora y el gerente de servicio. Las oficinas eran estrechas, con los escritorios contra la pared del fondo. Puesto que la puerta de Brian y la mía quedaban en extremos opuestos, nuestros escritorios estaban prácticamente espalda con espalda, separados solo por la pared sólida que nos dividía. El centro de servicio estaba al fondo del edificio. Estaba yo concentrada en mi computadora cuando Kate entró en la concesionaria. Fue directo al mostrador de recepción, apoyándose en él mientras miraba hacia las oficinas. Una de las recepcionistas lo reconoció. Él había sido su entrenador en el equipo de softball de la preparatoria, y sabía que era mi esposo, aunque nunca lo había visto ahí. Intentó entablar conversación, pero Kate siguió callado, con la mirada fija en las oficinas. La otra recepcionista, notando su intensidad, se metió a mi oficina. «Kate está aquí», susurró. Se me hundió el corazón. «¿Dónde está mirando?», pregunté, con un hilo de voz. La recepcionista echó un vistazo afuera. «A tu oficina», dijo, claramente incómoda. Con cautela, me asomé. El rostro magullado y vendado de Kate era inconfundible, y sus ojos estaban clavados en los míos, incluso a la distancia. Me aparté deprisa y tanteé el control de las persianas venecianas, ajustándolas para que no pudiera verme, pero aún así sentía el peso de su mirada. Espiando por una rendija, vi que la expresión neutral de Kate no había cambiado, y las recepcionistas susurraban nerviosas. Levanté el teléfono y llamé a Brian. «Mira por la ventana», le dije, ansiosa. «¿Qué hace aquí?». «No lo sé», respondió, con fastidio en la voz. «Me encargaré de sacarlo». Colgó y salió con paso firme hasta la recepción. «Señor Torres», dijo, con tono autoritario, «esta es propiedad privada,
voy a pedirle que se retire. Kate no respondió, sus ojos no se apartaban de la ventana de mi oficina. Impaciente, Brian amenazó. No me obligue a llamar a la policía. Sin decir nada, Kate le tendió su teléfono. Brian, en voz baja y burlona, se dirigió a Kate con la intención de que solo él lo oyera. Así que me acosté con tu esposa. Supéralo. Por desgracia para Brian, lo dijo lo bastante alto como para que las recepcionistas lo oyeran. Se quedaron heladas, girando la cabeza hacia mi oficina. Mirando a través de la rendija, vi sus caras de asombro y sentí un escalofrío de pavor. Segundos después, se desató la conmoción. Vi cómo, en cuestión de instantes, Peter y Carl, los esbirros de Brian, agarraban a Kate y lo arrastraban hacia la puerta exterior. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras lo sacaban a rastras. Kate, que iba de espaldas, mantuvo su mirada fija en mí hasta que desapareció de la vista. Por un fugaz momento, pensé que merecía eso, pero inmediatamente sentí una punzada de culpa. Todo lo que había hablado con Kate sobre nuestro matrimonio había sido solo en mi cabeza. Hasta el momento en que me descubrió con Brian, Kate ni siquiera sabía que había un problema en nuestra relación. Aquella culpa me abrumó, corrí a la puerta de mi oficina y encontré a Brian en el umbral con una sonrisa cruel en los labios. No, Brian, por favor, no otra vez, supliqué. Déjame a mí manejarlo. Brian me hizo un gesto para que regresara a mi oficina. Furiosa, obedecí, pero cerré las persianas de golpe, bloqueando la escena. Brian canceló sus citas de la tarde y se encerró en su oficina. Era evidente la tensión en el edificio, algunos empleados se arremolinaban cerca de recepción, susurrando entre ellos, pero no me atrevía a salir a investigar. A la 1 de la tarde llegaron 2 policías, hablaron un momento con las recepcionistas y luego Brian los hizo pasar a su oficina. Las persianas seguían cerradas. 15 minutos después, los agentes se fueron. Mi angustia aumentó. Incapaz de enfrentar la idea de regresar a casa, le pedí a Brian si podía usar la habitación de motel que la empresa tenía alquilada, la misma donde nos reuníamos a escondidas. Esa tarde, me escabullí a casa, empaqué una pequeña maleta y envié un mensaje rápido a Kate y a Teresa. No estaré en casa esta noche. Brian me encontró en el motel y me ayudó a desempacar. En mi afán por distraerme, le permití entrar en mi cama esa noche, aunque mi corazón no estaba en ello. A las 6:30 p.m., mi teléfono vibró. Era mi madre, y contesté asumiendo que intentaría culparme otra vez. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en casa? No voy a ir a casa esta noche, repliqué. Kate puede cuidar de los niños. La respuesta de mi madre me heló. Kate está en el hospital otra vez. Estará al menos una semana esta vez. Me quedé paralizada. Iré a casa en cuanto pueda, atiné a decir, y colgué. Me volví hacia Brian. ¿Qué le hiciste esta vez? Él se encogió de hombros, sin inmutarse. Ese terco tiene que aprender a no meterse conmigo. Me vestí y salí disparada hacia casa, comprando comida para llevar en el trayecto. Al llegar, me topé con mis hijos llorando en la sala, y a mis padres intentando consolarlos. Mi madre me apartó a la cocina. ¿Qué está pasando, Karen? Nota, en la historia original se produce un cambio de nombre de Abigail a Karen. Continuaremos el relato tal cual está escrito, respetando esa transición. Abandonas a tus hijos mientras tu marido está en cuidados intensivos y luego apareces con comida para llevar como su cena principal. ¿Qué te ocurre? No es asunto tuyo, mamá, espeté. Kate y yo estamos pasando un mal momento. Sus miradas se cruzaron en un duelo silencioso. Finalmente, mi madre rompió el silencio. Ni siquiera te inmutaste cuando te dije que Kate estaba en el hospital. Eso me dice lo mismo que los niños ya han dicho, que tuviste algo que ver con que terminara en la UCI. No, mamá, no tenía idea de que Kate estaba en el hospital otra vez, respondí, con un nudo en la garganta. Las fosas nasales de mi madre se ensancharon mientras cruzaba los brazos. Ah, ¿no? Entonces, ¿ni siquiera sientes curiosidad por lo que tu novio le hizo esta vez a tu marido? ¿Qué novio? Dije a la defensiva,
pero mi mirada al suelo me delató. ¿Te ves con alguien más?, continuó ella con voz cargada de asco. Esta vez, los doctores creen que Kate tiene el pómulo fracturado, tal vez incluso una fractura de cráneo. Una de sus costillas rotas de la vez anterior le perforó el pecho. Los paramédicos lo recogieron en un callejón cerca de tu trabajo. Dime, Karen, ¿qué hizo ese pobre hombre para merecer esto? No pude responder. La vergüenza era abrumadora. Mis ojos se llenaron de lágrimas y salí corriendo a mi habitación. Ver las manchas de sangre en las sábanas que no había usado en días terminó de derrumbarme. Me dejé caer sobre la cama y lloré hasta perder la noción del tiempo. Un golpe suave en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Era mi madre. Tengo que llevar a tu padre a casa, dijo. Todo este estrés le está afectando la presión arterial y casi se desmaya. Está bien, mamá. Te acompaño a la salida, contesté en voz baja. Para cuando bajé, mi padre ya se iba. Me miró con enorme decepción, sin decir nada. Me despedí y me dejé caer en el sofá, contemplando el vacío. Intentaba hallar una salida a todo este caos. La única salida que veía era seguir adelante con lo que había planeado, por muy caótico que fuera. A la mañana siguiente, el desayuno fue un silencio tenso. Cuando llegué a trabajar, supe que Brian no iría ese día. Le envié un mensaje de texto, rogándole que se reuniera conmigo en el motel después del trabajo. También le envié otro a mi madre, pidiéndole que recogiera a los niños y los alimentara. Su respuesta fue cortante. Buena idea. Brian me encontró en el motel esa noche y me aseguró que el plan seguía en marcha. La policía no tenía pruebas que nos relacionaran con las heridas de Kate, y nadie había mencionado la segunda agresión. Asentí, pero la culpa me reconcomía. Yo podría haberlo detenido. Podría haber corrido detrás de Kate cuando se lo llevaron de la concesionaria, pero no lo hice. Aquella noche, tras otro encuentro vacío con Brian, me duché y regresé a casa. Eran casi las 10 p.m. cuando llegué, y los 3 niños seguían despiertos. Sus rostros se tensaron al verme. ¿Por qué no están en la cama?, pregunté, intentando sonar casual. Mi madre respondió por ellos. Querían quedarse despiertos hasta que llegaras. ¿Quieren saber cómo está su padre? No lo sé, repliqué, con voz monótona. La mirada de mi madre se volvió de hielo. ¿No lo sabes? ¿Ni siquiera fuiste a verlo esta noche? Me mantuve en silencio, y eso dijo más que cualquier respuesta. Mi madre alzó la voz. ¿Significa eso que me hiciste llamar para cubrirte mientras corrías a ver a tu amante, mientras tu esposo está acostado en una cama de hospital? Dime que no es cierto, Karen. Yo seguía callada. Para mi madre, mi silencio lo confirmaba todo. Me clavó una mirada llena de desdén. Me avergüenzas, dijo. Me repugna llamarte hija. No vuelvas a pedirme que cuide de tus hijos, a menos que sea para que vayas a pedirle perdón a tu marido. Sin más, salió dando un portazo. Me quedé allí, sintiéndome hecha pedazos. Les decía a todos que estaba bien, a pesar de no dormir. Pero mi determinación flaqueaba. Si abandonaba mis planes, todo aquello, mis sacrificios, mi dolor, no habría servido de nada. Sin embargo, cada vez era más evidente la grieta que se abría en mi vida. Al día siguiente, en el trabajo, mi madre llamó de nuevo, pero esta vez no se oía enfadada, sino fría y decepcionada. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, dijo. Tu esposo acaba de salir de cuidados intensivos y lo primero que recibe es un agente judicial entregándole papeles de divorcio. ¿Quién eres, Karen? ¿Dónde quedó la hija que crié? Me paralicé, recordando que el proceso de divorcio iba en automático. El abogado había seguido mis instrucciones de entregar los papeles tan pronto estuvieran listos. Entré en pánico, buscando apaciguar la situación. Mamá, ¿podrías cuidar a los niños esta noche para que yo pueda ver a Kate? No, Karen, no puedo, contestó, cortante. Tu padre está en el mismo hospital que tu marido. Tuvo un ataque al corazón y le pondrán stents mañana. Adiós. Colgó. Me dejó tambaleando.
Salí temprano para estar en casa cuando mis hijos bajaran del autobús, pero cuando este llegó, mis padres se bajaron con ellos. Habían ignorado mis llamadas y ahora entendía por qué. 2 horas después, mi teléfono vibró con un mensaje. Recoge a los niños en el hospital. Se fueron caminando después de la escuela para ver a su padre. De regreso a casa, regañé a los niños por preocuparme, pero ellos guardaron silencio, mirando por la ventana. Su mutismo era peor que una pelea. Por primera vez comencé a ver el daño que había causado. Fue por esas fechas que la historia de Karen, Kate y Brian llegó a mis oídos. Yo estaba en mi oficina, sin hallar ninguna noticia relevante en una semana inusualmente tranquila, cuando me llamó Mark Nigram, un viejo compañero de la escuela de periodismo. Siempre se había sentido atraído por historias de pueblos pequeños, prefiriendo la cruda realidad del periodismo local a la supuesta sofisticación de las ciudades grandes. Mark me contó todo. Los doctores y las enfermeras del hospital de Kate estaban tan indignados con el comportamiento de Karen que lo habían contactado. Con su instinto de investigador, Mark destapó la aventura de Karen con Brian y las golpizas brutales que había sufrido Kate. Aunque nadie nombró explícitamente a Brian, testigos habían visto cómo se llevaban a rastras a Kate en la concesionaria, y eran hombres conocidos por trabajar para Brian. La conexión era evidente. Mark intentó hablar con Kate, pero él se negó a decir palabra. Mark se acercó a la policía y descubrió que no había ninguna investigación en curso. Frustrado, presentó su historia a su editor, que la rechazó. Harto, Mark renunció y me mandó la historia a mí. Reconociendo su potencial, le ofrecí un puesto en mi periódico. Una semana después, despejé mi agenda y me dirigí a ese lugar recóndito, decidido a desentrañar el embrollo. Mientras tanto, la vida de Karen se desmoronaba a gran velocidad. Sus hijos seguían distantes, su madre se negaba a ayudarla a cuidarlos, y ella se sentía aislada. Cada noche recogía a los niños en el hospital. El silencio con el que la recibían le dolía. Brian se fue de viaje de negocios y solo se comunicaron una noche, en la que él se coló en su casa una vez que los niños se durmieron. Esa noche fue la primera en que pasaron toda la velada juntos. El viernes, llamaron del colegio solicitando una reunión. Al llegar, los profesores le expresaron su enorme preocupación. Teresa había perdido mucho peso, Dylan mostraba un comportamiento violento repentino y el pequeño Liam sufría acoso porque lloraba constantemente. Abrumada, Karen comprendió el impacto de sus actos. Se propuso acelerar el divorcio, pensando que así daría estabilidad a sus hijos. Aquella noche, se negó a salir con amigas, pero, tras un intento fallido de acercarse a sus hijos, cedió a su frustración y decidió unirse a ellas. Antes de irse, informó a Teresa dónde estaría por si surgía alguna emergencia. La noche dio un giro inesperado cuando, una hora después, Karen vio a Kate sentado en otra mesa del mismo local. Tenía el rostro vendado y lleno de moretones, y se acurrucaba en su silla, evidentemente adolorido. El estómago de Karen dio un vuelco, se volvió hacia sus amigas y fingió no notar nada. Ellas también se dieron cuenta de la reacción de Karen y no pudieron pasar por alto el estado de Kate. 2 de las amigas que lo conocían fueron a saludarlo, mientras que Karen se quedó paralizada. Al salir del bar un rato después, su conciencia le susurraba que le ofreciera a Kate llevarlo a casa. Sin embargo, no tuvo valor de enfrentarlo. Hacía apenas unas semanas, le había dicho a Brian que lo amaba, con la esperanza de afianzar la relación, pero ahora esas palabras se sentían vacías. Turbada y egoísta, condujo hasta casa. Cuando llegó, encontró a su madre con los niños. Llevaban más de una semana sin verse. La mirada de su madre se prolongó un instante sobre ella, y Karen se dio cuenta de que, desde que se enteró del infarto de su padre, ni siquiera había preguntado por su salud. Cuando los niños se fueron a la cama, madre e hija se sentaron a hablar. Empezaron hablando del estado de su padre, pero pronto el tema cambió a Kate. Karen intentó desviar la conversación, pero su madre fue insistente. ¿Kate hizo algo para que te divorcies de él?, preguntó su madre. Karen titubeó, mencionando algunos problemas menores. La expresión escéptica de su madre la hizo vacilar. Finalmente, admitió. Simplemente dejé de amarlo, mamá, me enamoré de alguien más. No era toda la verdad,
pero era más fácil que admitir que había visto en Brian la oportunidad de mejorar su vida. Con su habitual franqueza, su madre no se ahorró los juicios. Estás destrozando a tu familia, Karen. A tu esposo, a tus hijos, ¿has pensado en lo que les estás haciendo? Karen se removió, incómoda, bajo la mirada reprobatoria de su madre. Negó cualquier implicación en la violencia contra Kate, soportando sus reproches sin levantar la vista. Su madre, antes de irse, mencionó que Kate saldría del hospital en 2 días. Me llamó antes para preguntar dónde estabas, dijo con frialdad. Karen supuso que Kate habría salido del hospital para ir al bar. Durante los 2 días siguientes, se preparó mentalmente para lo que le diría a él. Decidió disculparse por su aventura, pero también dejar claro que su comportamiento había contribuido a que ella actuara así. Planeaba exigirle que hablara con sus hijos y les asegurara que ella no era culpable de su sufrimiento. Incluso, parte de ella esperaba que él le suplicara que se quedara, aunque estaba dispuesta a usar la amenaza de reducir su parte de los bienes si él mostraba alguna agresión. La noche que dieron de alta a Kate, Brian salió temprano de trabajar y fue a reunirse con ella en el motel alrededor de las 6 p.m. Salieron juntos y se quedaron petrificados al ver a Kate en el estacionamiento con Teresa, Dylan y Liam. Kate dijo algo inaudible y luego se colocó protectoramente delante de los niños. Brian miró a los 3 testigos y, sin más, se metió a su auto y se marchó. Kate llevó a los niños a cenar y los dejó en casa justo antes de las 8 p.m. Karen los oyó reír al entrar mientras terminaba de fregar los platos. Cuando se incorporó, con intención de confrontar a Kate y presentarle su ultimátum, descubrió que él no estaba. ¿Dónde está su padre?, preguntó, con voz tensa. Se tomó sus medicinas para el dolor y se fue a acostar, respondió Teresa, con frialdad. Karen intentó hablar con los niños, pero apenas respondieron. Frustrada, llamó a Brian en busca de consuelo. Exhausta, decidió irse a dormir temprano. Al subir las escaleras, vio luz en la habitación de invitados, que encima de la cama había un montón de su ropa y artículos de tocador. Furiosa, caminó hacia la puerta del dormitorio principal, solo para descubrir que estaba cerrada con llave. Sospechando de la conducta de Kate, bajó por la llave de repuesto y, por seguridad, tomó un rodillo de amasar como arma improvisada. Deslizó la llave, abrió la puerta y la luz del pasillo iluminó una escena casi vacía. Kate yacía en el suelo sobre un saco de dormir, acomodado en un colchón sin sábanas. Mientras Karen asimilaba lo que veía, Dylan salió del saco de dormir y se interpuso entre ella y Kate, con sus ojos llenos de furia. Miró el rodillo en la mano de su madre y siseó. «¿No vas a lastimar a mi papá otra vez?». Karen abrió la boca para decirle que no lo lastimaría, pero sintió que las palabras sobraban. Derrotada, bajó el rodillo y retrocedió. Con lágrimas en los ojos, se fue a la habitación de invitados, donde lloró hasta quedarse dormida en un sueño intranquilo. A la mañana siguiente, los niños se turnaron para desayunar. 2 se sentaban en la cocina mientras uno esperaba en las escaleras, vigilando. Esa imagen le partió el alma a Karen. Pasó el día elaborando un discurso mental para recuperar la confianza de sus hijos y rescatar lo que quedara de su familia. Aquella noche regresó a casa a su hora habitual. Kate y los niños estaban en la sala riendo y conversando. Karen ordenó a los niños que se fueran a la cocina y vio cómo Kate se levantaba lentamente, con gesto de dolor. «Tú no», dijo con frialdad, dirigiéndose a Kate, antes de centrar su atención en los niños. Cuando ya estaban sentados a la mesa, Karen se situó de pie junto a ellos, frunciendo el ceño, preparada para soltar su discurso ensayado. Sin embargo, vio un movimiento en el rabillo del ojo. Kate estaba junto a la puerta de la cocina, mirándola con su expresión inescrutable. Semanas de culpa, frustración, agotamiento y desprecio por mí misma estallaron en un segundo. Ver el rostro impasible de Kate fue la gota que colmó el vaso. Sin pensarlo, agarré el pesado frutero de vidrio que estaba en la mesa y lo arrojé hacia él. El tiempo pareció ir más lento cuando se me resbaló de la mano y cambió de trayectoria en el último instante. Golpeó el marco de la puerta, partiéndose en 2. Un trozo salió rebotado, sin causar daño, pero el otro impactó en la mejilla de Kate. Observé con horror cómo se abría un profundo corte en su cara. Kate se tambaleó, cayó de rodillas y luego se desplomó de costado.
La habitación quedó en silencio unos segundos, hasta que los gritos de mis hijos rompieron el letargo. Dylan fue el primero en reaccionar, arrodillándose junto a su padre para protegerlo. Me quedé allí, paralizada, viendo la sangre manar de la herida mientras Dylan gritaba pidiendo ayuda. Con determinación, Dylan cogió una toalla y presionó sobre la herida. Traté de apartarlo, pero él se resistió y volvió a hincarse junto a Kate, aplicando presión cuidadosamente sobre el corte. Teresa, al ver esto, se puso a gritarle a Liam que llamara a emergencias, pero mientras ella corría hacia el teléfono, Dylan malinterpretó sus intenciones y gritó: «Usa el de arriba». Liam se aferró a Teresa para detenerla, pero ella se soltó, salió corriendo y se metió en el coche justo cuando yo llegaba a la escena. Había venido a buscar a Kate para solicitarle una entrevista, pero en su lugar vi a Teresa con las manos manchadas de sangre, corriendo desesperada. Preocupado, decidí entrar y vi a Kate tendido en el suelo. Le presté los primeros auxilios mientras llegaban la ambulancia y la policía. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, seguidos de cerca por los agentes de la ley. Tras estabilizar a Kate y llevárselo al hospital, los oficiales comenzaron con las preguntas. Sospechando que la policía local quizá no priorizaría los intereses de Kate, llamé a un conocido de la policía estatal. En cuestión de 3 horas, 2 miembros de la Flying Squad, un grupo de intervención rápida, llegaron para asumir el caso. Me quedé el tiempo suficiente para ver a los niños dar sus declaraciones y luego me ofrecí a llevar a Teresa y a Dylan a ver a su padre al hospital. Fue allí donde Kate pronunció las únicas palabras que escuché de él directamente, me dio las gracias en voz baja, pero su atención se centraba casi por completo en sus hijos. Después, los llevé de vuelta a casa y me fui, sin saber que Teresa huiría poco después a la casa de Brian. En la casa de Brian, su esposa Sandra le ofreció a Teresa quedarse la noche, pues la niña estaba angustiada. Al día siguiente, Sandra se quedó en casa, preocupada. Cerca de la hora de comer, escuchó un grito y un estruendo. Antes de poder reaccionar, la golpearon y la dejaron inconsciente. Al recobrar el sentido, seguía tendida en el suelo de la cocina. Al mirar por la ventana, vio a un hombre vendado y ensangrentado de pie, mirándola desde fuera. Atemorizada, llamó a la policía para que lo sacaran y luego avisó a Brian. Brian llegó primero y, sin siquiera mirar la escena, se dedicó a minimizar daños. Al llegar la policía, Sandra confirmó la presencia de Kate, que fue detenido. Brian, en plena labor de contención, salió para buscarle un abogado a Teresa y manejar la situación discretamente. Más tarde, Sandra llamó de nuevo a Brian, alterada porque Kate seguía deambulando por la zona. Brian planeó esperar a que anocheciera para actuar sin levantar sospechas. Mientras Brian entretenía a Sandra, yo estaba en la comisaría, intentando averiguar qué cargos enfrentaba Kate. Los oficiales se mostraban reacios a soltar información. Tras horas de avanzar en círculo, regresé a mi motel y me senté a redactar. Tenía conmigo un escáner de la policía, y de pronto oí que varias unidades se dirigían a la casa de Brian. Intuyendo que algo gordo sucedía, decidí investigar. Al llegar, vi a la policía vigilando a Kate, que se metió a su coche y se fue. Preocupado por la espiral de violencia que lo rodeaba, lo seguí. Lo vi estacionar en su entrada y, con dificultad, bajar de su auto. De la oscuridad surgieron 2 siluetas. Antes de que pudiera reaccionar, uno de ellos golpeó a Kate en la parte trasera de la cabeza con un objeto contundente. Kate se desplomó. Sin dudarlo, aceleré para iluminar la escena con los faros y alcancé a tomar un par de fotos con mi inseparable cámara. Los asaltantes huyeron calle arriba, dejando a Kate inmóvil. Llamé a una ambulancia y a la policía, y aguardé mientras se lo llevaban por 4ª vez al hospital en 2 semanas. Sospechaba que no soportaría muchas más agresiones. Aquello no era solo una golpiza, era un intento de asesinato. Di mi testimonio a la Flying Squad y les entregué las fotos que identificaban claramente a los agresores. Kate pasó otra noche en el hospital bajo observación por enésima conmoción cerebral. Al día siguiente, mientras atendía procedimientos en el juzgado, supe que Sandra había sido imputada por agresión con resultado de lesiones graves. La policía insinuó que podrían formular cargos por intento de homicidio. Brian pagó la fianza de Sandra, le dio una suma de dinero y la llevó al motel que solíamos usar. Su trato fue frío y desdeñoso, le dijo que se deshiciera de su teléfono,
alegando que quizá así Kate la rastreaba, y que lo evitara fuera de su horario laboral para que la prensa no se hiciera eco. Cuando Sandra lo cuestionó, Brian dejó clara su postura: solo había sido un pasatiempo, y ahora se había convertido en un problema. La amenazó, insinuando que su vida sería un infierno si se atrevía a luchar. 2 días después, Brian fue arrestado. Mis fotografías de la última agresión contra Kate fueron clave para que se identificara y detuviera a los autores materiales. Ante la evidencia abrumadora, los dos cómplices se volvieron contra Brian, precipitando su caída. Se le negó la fianza. Con mi artículo publicado en un semanario de renombre, la reputación de Brian se vino abajo. Su esposa lo abandonó y su influencia en la comunidad se disipó. Sandra, por su parte, negoció a regañadientes con su madre para recoger sus pertenencias, pero nunca volvió a ver a Kate ni a sus hijos. Tenía pendientes 2 cargos por no denunciar un delito, además de ser cómplice de agresiones. Pese a sus sentimientos encontrados, Kate obtuvo la custodia provisional de los 3 niños. La decisión de Kate de denunciar a Sandra se vio impulsada por la presión de servicios infantiles, que en un principio abogaba por concederle la custodia a Sandra, argumentando su arrepentimiento y voluntad de rehabilitación. En especial, una trabajadora social muy insistente quería otorgarle la custodia, pese a la oposición de los niños. Viendo que sus hijos estaban en peligro, Kate presentó cargos para asegurarse de protegerlos. Cuando la trabajadora persistió en el caso, Kate empezó a sentarse fuera de su casa, en silencio, a modo de protesta. Pese a la intervención policial en varias ocasiones, su perseverancia fue decisiva. Los vecinos de la trabajadora reportaron discusiones muy fuertes entre ella y su marido, quien cuestionaba por qué apoyaba a Sandra, dada la magnitud de sus actos. Menos de 1 hora después de una de esas discusiones, vieron a la trabajadora empacando su coche. Poco después, se retiraron las acusaciones contra Kate. Sandra, en medio de su conflicto interno, afrontó al fin el juicio en la corte. La abrumadora evidencia llevó a que todos se declararan culpables. Peter y Carl recibieron 3 años de condena cada uno, Sandra, 4 años, y Brian, 8 años. Mientras la conducían a las celdas, Sandra comprendió al fin la magnitud de sus actos. Desesperada, escribió una larga carta a sus hijos, disculpándose por el dolor y el daño causado. Envió otra carta a Kate, que no era tanto una disculpa como una súplica para que cuidara de los niños y les diera la estabilidad que ella no podía ofrecer. Kate, mientras tanto, salió de todo aquello como un héroe local. Su valentía y su dedicación a sus hijos le ganaron la admiración de la comunidad. Varias mujeres empezaron a interesarse en él, y, aunque salía con algunas, animado por Teresa y Dylan, hubo una en particular que destacó. Los 2 mayores la entrevistaron, a su manera, haciéndole preguntas para asegurarse de que era digna de su padre. Al aprobar el examen, la relación avanzó poco a poco, y Teresa insinuaba sutilmente la posibilidad de una futura propuesta de matrimonio. Por primera vez en mucho tiempo, la familia sintió un soplo de esperanza y sanación. La vida de Brian, en cambio, tomó un camino mucho más sombrío en prisión. Rápidamente se dio cuenta de que su reputación como matón del pueblo no significaba nada allí dentro. La fanfarronería que antes intimidaba a todos fuera de la cárcel se convirtió en un blanco fácil tras las rejas. Pronto empezó a sufrir golpizas a manos de otros reclusos, y su fachada de tipo duro se desmoronaba con cada golpe. Días más tarde, cometió el error fatal de intentar amedrentar a un recluso de 160 kilos, lo cual acabó de forma desastrosa. Aquella pelea fue la última para Brian. Su turbio pasado lo alcanzó de la manera más brutal imaginable. Su otrora imponente presencia quedó reducida a una triste y aleccionadora anécdota. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.